En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días. A partir de este momento estamos asumiendo una nueva responsabilidad informativa en la primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a recorrer la agenda del día jueves 10 de febrero. Y hay un buen inventario de noticias que presentaremos a todos ustedes. En el espacio internacional también destacan algunas, pero en lo nacional hay algunos temas con antecedentes que presentaremos nuevos detalles en esta primera emisión del Noticiero de Televen y que por supuesto también tienen jerarquía en diferentes medios de comunicación y portales de internet. Así que muy pendientes en este sentido porque hay notas importantes en este caso. Comencemos entonces este recorrido. Bueno, seguimos con el seguimiento del caso del niño muerto en el Atlántico, entre Trinidad y Venezuela. Hay nuevos elementos que se suman, que son importantes destacar en este caso. Abogados que también en Trinidad están realizando una investigación, establecen algunos criterios luego de entrevistar a los migrantes venezolanos que luego del incidente fueron llevados a territorio de Trinidad. Resulta que los migrantes venezolanos han dicho que no es correcto, no es verdad que la embarcación donde iban tenía el propósito de embestir a la embarcación de la Guardia Costera de Trinidad. Eso está claramente definido, claramente establecido. En ese sentido también agregaban, y eso lo citaban los abogados, la embarcación tenía fallas en uno de sus motores, por lo tanto ni siquiera pudieron huir o tratar de marcharse de la zona tras la presencia de la Guardia Costera de Trinidad. El gobierno trinitario insiste en que fue un accidente, ayer lo declaraba el primer ministro de esa nación. Esto generó incluso un debate de carácter político, donde líderes del principal partido de oposición en ese país destacaron que lo que había ocurrido era un asesinato. Y en este caso, bueno, esto provocó la controversia y el primer ministro a través de redes sociales decía que tenían poco patriotismo, haciendo alusión a que a lo mejor no pudieron haber sido migrantes y qué hubiese pasado si entonces eran ampones, delincuentes o personas con armas o terroristas. Ya es un asunto de ese país. Pero lo cierto es que es la versión de los que iban en la embarcación venezolana absolutamente diferente a la que ofreció en su comunicado la Guardia Costera y la que ha asumido para sí el gobierno trinitario, que ayer otra vez, a través de otro ministro de su gabinete, pues daba la palabra de pesar a los familiares. Se conoce también por la información internacional que uno de los hermanitos que iba en la embarcación del bebé de 9 meses que murió, fue entregado ya a sus padres. La madre está herida de bala en un hospital de Puerto España o de Trinidad. Puerto España es la capital. Y bueno, a la espera de qué va a ocurrir con los venezolanos, el resto de los venezolanos que siguen retenidos en territorio trinitario, los que iban en la embarcación. Bueno, ya bien se sabe, si hacemos la recapitulación de las cosas, que factores internacionales se han expresado sumamente indignados por lo que ha ocurrido. Bueno, y ahora, como decíamos antes, en el terreno político de Trinidad se genera una controversia pésimamente manejado para los analistas del tema, pésimamente manejado por el gobierno de Trinidad y se espera, pues, también que en los próximos días surjan algunos otros pronunciamientos y se dé a conocer en forma seria y equilibrada el resultado de la investigación, pero se hace demasiado evidente que la desventaja de la embarcación venezolana frente a la presencia de la Guardia Costera, pues estuvo allí y que en ningún momento hubo el propósito de enfrentar o embestir, y ni mucho menos. Ha sido una versión que se está desmoronando por su propio peso. Aquí en Venezuela siguen surgiendo reacciones, incluso a nivel de dirigentes del partido de gobierno, indignación y molestia por lo que ha ocurrido, en fin, y hay que esperar en ese sentido. Bueno, otras informaciones. Nuevos días se suman a lo que ocurrió desde el fin de semana con el tema
del enfrentamiento entre bandas criminales y organismos de seguridad. Bueno, bien se conoce ya el hecho de la muerte de alias El Coqui, Carlos Luis Revete, jefe de la banda de la Cota 905, pero que fue dado de baja en Tejerías. Se despejó la duda sobre si alias El Conejo, Carlos Gómez, que parece ser su nombre, habría sido dado de baja. No fue detenido ni está detenido, está huyendo. Al parecer está en las montañas de la cordillera cercana entre Aragua y Miranda. Hay un acordonamiento de la zona por los organismos de seguridad y es probable que en el día de hoy se puedan tener nuevos elementos. También se conoció por voz oficial que hay aproximadamente 14 detenidos, pero aún hay una serie de puntos un tanto turbios u oscuros que no terminan de conocerse del todo. Por otra parte, bueno, el cadáver de alias El Coqui fue o está en la morgue de Bellomonte. Hay una versión que dice que probablemente sea cremado y entregado pues las cenizas o entregadas las cenizas a sus familiares. Pero bueno, las redes se hicieron eco de toda esta circunstancia, bueno, y tienen un registro en ese sentido. Bueno, hablando de redes, hay una viralidad enorme sobre un tema que se multiplicó y explotó precisamente por una mega fiesta que la han llamado así, o mega rumba, en un tepuy del Parque Nacional Canaima. Indignación generalizada, además de protesta por las ONG que trabajan el mundo de la ecología y el ecoambiente. La fiesta de alguien, ¿verdad?, que llevó unos cuantos invitados en un despliegue de logística, de helicópteros, de smokings, de trajes largos sobre un tepuy. Bueno, ustedes lo habrán visto en las redes sociales y seguramente en cualquier momento habrá pues alguna otra respuesta. Sobre todo la gente está esperando una respuesta oficial sobre por qué un tepuy, que es altamente frágil en cuanto a su ecosistema, fue utilizado para la realización de la fiesta. Fotografías, videos, en fin, todo un escándalo en este sentido. Continuamos. Bueno, hubo algunos cambios en el gabinete ejecutivo anunciados ayer a través de redes sociales por Nicolás Maduro. Cambios, sobre todo el que más tiene relieve es el cambio en el Ministerio de Salud. Sale Carlos Alvarado y es sustituido por Magali Gutiérrez. En este caso también cambios en el Ministerio de Pueblos Indígenas y en el Ministerio de Pesca y Acuicultura. Algo así es la denominación o la nomenclatura que tiene este despacho oficial. ¿Hay alguna información en ese sentido? Bueno, sobre el COVID, ¿qué tenemos sobre el COVID? Ya de acuerdo a la cifra oficial, el número de contagios desde que pues, explotó la pandemia en nuestro país superó los 500.000. 500.000, 504 es el número que ofrecieron los voceros del gobierno en el día de ayer. Nuevos contagios, más de 1.300. Bueno, y ya saben que el saldo del número de personas fallecidas ha superado las 5.500. ¿No? En realidad es muy triste, pero es una circunstancia que no puede dejarse de citar. En el plano internacional tenemos, por cierto, ya que estamos hablando de la pandemia, que sigue la flexibilización. Suecia acabó con las restricciones. Francia anuncia que tal vez lo de la solicitud del certificado de vacunación se elimine en abril. En otros países, aquí incluso en América, algunos países comienzan entonces a no solicitar el certificado de vacunación o el código QR de vacunación, en fin, para confirmar que han sido inoculados. En fin, hay una flexibilización, pero por otra parte, hay otros países pues siguen registrando un número de casos significativo, como es el de nuestro vecino Brasil. En Colombia la situación tiende a estabilizarse, sigue bajando. Hay una información, digamos, no sorpresiva, pero sí que despierta la atención, que la ofreció la Organización Mundial de la Salud, ¿no? En este caso, que ha crecido en la última semana, parece mentira, a pesar de que Omicron no es tan agresiva, el número de personas muertas, pero ha descendido el número de contagios. Las informaciones que se manejaban anteriormente, que era mayor el número de contagios y menor el número de personas fallecidas. Es probable, es una conjetura, que esto tenga que ver con el número de personas que no se ha inoculado. Es decir, que no ha sido
en este caso inmunizada. Y ese es un lío que hay también, que hay que sumarlo dentro del contexto de esta información, porque siguen las protestas. En Canadá ha sido, rabiosa la protesta para que cesen las restricciones. En otros países de Europa, en Francia y en Nueva Zelanda hay un escándalo también. Hay una contradicción en todo ello, y hay a veces sorpresa para muchos que dicen, pero van a protestar porque no quieren entonces seguir con restricciones cuando la pandemia está en expansión con la nueva cepa. En fin, cosas de cada país y cosas, diría uno, de cada cultura. Bueno, vamos también a un poco más del terreno internacional, pero esta vez vamos a retornar a la América, vamos a retornar a Colombia, a nuestro vecino. Ayer se registró un atentado con un carro bomba en el departamento del Meta, atribuible probablemente a grupos terroristas o extremistas, que dejó un saldo de 2 muertos y varias personas heridas. Eso destaca pues en la información internacional, como otras que desarrollaremos en el segmento respectivo. Recuerden que sigue la atención en el caso de Ucrania, y eso pues de alguna forma, a pesar que se está manejando por vía diplomática, siempre está provocando un nivel de expectativas muy grande. Bueno, en deportes hay variedad. Apenas ha finalizado recién el campeonato del béisbol profesional venezolano, pero algunos equipos ya se están preparando de cara al futuro para la próxima temporada. Los Tiburones de La Guaira anunciaron que Henry Blanco, el jugador venezolano, quien fue Grandes Ligas también, será el nuevo manager para la temporada 2022 y 2023. Complementemos todo esto ahora, amigos, con titulares que tenemos preparados en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Vamos a desarrollarlos de inmediato. Hablando de la pandemia, fíjense en esto: el coronadengue, una infección simultánea poco común, presente en varios países de Latinoamérica desde el inicio de la pandemia, está haciendo su presencia. Decenas de ciudadanos colombo-venezolanos denuncian que son maltratados como delincuentes en Colombia al constatar que sus cédulas han sido revocadas por la registraduría de ese país. Hay que ubicar las razones. Algo de lo que tiene que ver con la inflación, a pesar de los esfuerzos de reducirla, pero ¿qué va? Ahí está presente. Fíjense en este ejemplo. Cambiar un colchón representa un duro golpe al bolsillo de los ciudadanos, ya que deben invertir entre $50 y $400. En el tema internacional, retornamos a Colombia. El presidente de ese país, Iván Duque, declaró que espera que la asistencia militar rusa, que está radicada o se encuentra con presencia en Venezuela, nunca sea utilizada contra su nación. En el espacio de la entrevista estaremos conversando en el día de hoy con Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera Venezolana, y al cerrar siempre tenemos la información del arte y el espectáculo. Sigue este tema de la famosa mansión Playboy. Ex conejitas de Playboy narran los abusos que sufrieron en la mansión de Hugh Hefner. Así que esta es una noticia del espectáculo que sigue haciendo mucho ruido. Amigos, recuerden que a partir de este momento pueden enviar sus mensajes a través del Twitter usando la etiqueta numeral Primera Emisión. Presentemos los titulares de la prensa nacional, también la prensa regional. Siempre ubicamos información en las corresponsalías, lo que va sumándose a nuestra mesa de trabajo, información del tiempo, también lo que ustedes nos envían por vía de redes sociales. Así que de inmediato con esos titulares, hoy está Mardoley junto con Adrián. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Buenos días, Adrián. Buenos días. Además, en una jornada, Carlos, que también se ha hecho mucha presión en el caso de Trinidad, las ONGs de derechos humanos que instan a que la ONU se pronuncie, a que exija que Trinidad cumpla con los pactos internacionales y sobre todo con todos aquellos convenios que tienen que ver con los refugiados y cómo deben ser tratados los que llegan por mar, que hay un protocolo especial y no se está cumpliendo en general, sobre todo con el caso de los venezolanos. Así que sí, ese tema está candente allí. Yo, para quitar un poquito, de calor al asunto, tengo aquí las cosas que han sucedido un día como hoy. Por ejemplo, se inaugura el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela, con solemne Eucaristía presidida por el Papa Juan Pablo II. Fue en 1996.
fecha importante para Sí, señor, para todos los católicos, y un Precisamente, santuario muy sí. hermoso, de una energía especial. Tú debes saber mucho, Sí. tú eres coromotana. Sí, Sí, señor. es verdad. La energía del santuario es verdad bellísimo, Y bellísimo. hay otra cosa que leo por aquí, se crea la primera división de fútbol de España, la Liga se crea, 1929, un día como hoy. Eso sí es con Adrián, que le gusta el fútbol. ¿Qué les parece? A Carlos también creo que le gusta bastante el fútbol. Bueno, vamos entonces a leer la prensa nacional e internacional para ustedes. Así es. Y de inmediato vamos a iniciar con la portada del diario 2001. Destaca, los estafadores están desatados vía WhatsApp. Las aplicaciones de comunicación para telefonía móvil se volvieron un caldo de cultivo para delincuentes, pues se esconden en falsos perfiles para robar, extorsionar o secuestrar a usuarios desprevenidos. En la calle, operativo contra el coqui deja 13 detenidos. Y Maduro saca a Alvarado del Ministerio de Salud. El mandatario nacional realizó cambios en 4 despachos de su gabinete. También hay estrenos en pesca, mujer y pueblos indígenas, como ya había mencionado Carlos. Tenemos aquí en la agenda, autorizan vuelos a Portugal, así que se está abriendo mucho más el espacio aéreo venezolano. Y en el chisme, también lo decía Carlos, Tepuy Party causa revuelo. Muy bien, vamos entonces con la portada del Universal. Ministro Ceballos, hay 13 detenidos y 5 fallecidos en Operación Guaycaipuro 2. El vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz aseguró que llevarán este operativo a otros estados y que continúan tras la pista de alias El Conejo. Ahí lo tienen en sus pantallas este titular. 13 detenidos, 5 personas fallecidas al enfrentarse a los cuerpos de seguridad. Es el resultado de la operación Guaycaipuro. Entre los fallecidos se encuentra Carlos Luis Revete, alias El Coqui, bueno, que lo hemos dicho ya. Desde ayer estamos manejando esta información. En rueda de prensa transmitida por VTV, Ceballos precisó que de los 13 delincuentes capturados, 9 son hombres y 5 mujeres, con lo cual se logró desactivar a esta banda que operaba en la zona de Tejerías y que mantenía aterrorizada a la población. Se ha liberado el territorio de Tejerías, dice. Y llevaremos este tipo de operativos a otros estados. Seguimos buscando al individuo alias El Conejo junto al resto de la banda que están plenamente identificados y que tenían azotados las estaciones o azotadas las estaciones y los sistemas de servicios que están en la autopista y cobraban vacunas a los diferentes empresarios de la zona. En otra información del Universal, aquí la alcaldía de Chacao aclara que no está vinculada a la demolición de la frutería Viruma, allí en Altamira. En un comunicado, el organismo municipal manifiesta su solidaridad con los vecinos dueños del establecimiento. La alcaldía de Chacao se pronunció con respecto a la demolición de la frutería y aclaró que no forma parte de este juicio que lleva a cabo el Tribunal de Ambiente, 33º de primera instancia, que argumenta que el local está construido sobre una quebrada y por lo tanto debe ser desmantelado. Dice la alcaldía, fuimos notificados el lunes en la tarde de una acción del Tribunal 31 de Ambiente Penal con respecto a la orden de desmantelamiento donde funcionaba la frutería Viruma. Ellos argumentan en la sentencia que el local está construido sobre una quebrada. Este juicio lleva años. La sentencia notifica a la alcaldía que el local debe ser desmantelado, reza un comunicado publicado en Twitter. El texto resalta que ni la alcaldía de Chacao ni el personal de obras públicas intervino en el plan de demolición del establecimiento. Manifestamos, dice la alcaldía, nuestra solidaridad con los vecinos de la frutería Viruma, pero la alcaldía no puede impedir la actuación del tribunal con una sentencia firme, pues incurriría en desacato. Y de inmediato vamos a leer la portada del diario El Nacional. Tiene que ver con el caso de Trinidad y Tobago. Hermana del bebé venezolano asesinado en Trinidad y Tobago ya está con su padre. La niña venezolana de 2 años de edad que se encontraba en un centro de reclusión de migrantes en Trinidad y Tobago ya se encuentra con su padre. Se trata de la hermana del bebé que fue asesinado en brazos de su madre cuando la Guardia Costera Trinitaria avalió una embarcación que intentaba entrar a ese país, según informó David Smolansky. Su mamá sigue en el hospital de la isla y debe haber protección para ella y su familia. Además, urge que el Ministerio Público de Trinidad y Tobago abra una investigación por la muerte de Yaelvis. Justicia, agregó Smolansky. También en el diario El Nacional nos vamos a Colombia. 1 muerto y 2 heridos en ataque contra carro bomba contra ejército colombiano. La violencia se ha incrementado de forma drástica en ese país durante los últimos meses.
El ataque se perpetró este miércoles contra el batallón de infantería número 21, Batalla Pantano de Vargas. De manera preliminar se trataría de un vehículo con explosivos. A uno de nuestros militares lo asesinaron y 2 más hasta el momento se reportan como heridos, precisó el ejército, que aseguró que en cuanto tenga más información será comunicada. En la región donde se cometió el atentado tiene presencia bandas criminales surgida de la desmovilización de los paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia. Vamos con las informaciones que trae Últimas Noticias. En primer plano, Maduro da inicio a las 4F del motor emprendimiento. Eso son formalización, formación, financiamiento y ferias. Y dice, la primera de las F que forman parte de este plan es formalización, donde el emprendedor podrá realizar todas las gestiones necesarias para contar con el apoyo institucional. Luego está formación. En este punto, los emprendedores cuentan con asesorías en diferentes áreas como contabilidad o marketing para promover su negocio. La tercera F corresponde a financiamiento, que cuenta con el respaldo de los bancos estatales, así como un fondo creado por el Ejecutivo Nacional para poder ayudar a los emprendedores. La última F corresponde a las ferias, que son los espacios para poder ellos mostrar sus emprendimientos. Para esto se cuenta con una estrategia territorial de formación presencial que se está trabajando con 5 estados, Miranda, Caracas, Carabobo, Portuguesa y Lara. La formación a distancia y la formación integral de los programas, la cual cuenta con el apoyo de empresas públicas y privadas. En otra información de Últimas Noticias, muere un menor presuntamente abusado y asfixiado luego por sus padres. La policía detuvo a los padres de un menor de 12 años de edad por su presunta vinculación con su muerte. Dijeron fuentes policiales, los detenidos son Luis Miguel Bolívar Moreno, el padrastro, y Andreina Coromoto Pérez Córdoba, que es la madre. La madre del menor lo llevó al Hospital Central de Maturín porque el niño presentó dificultad respiratoria y allí falleció. Los médicos que atendieron al menor notificaron a las autoridades policiales sobre signos de violencia sexual presentados en la humanidad del niño. De hecho, la autopsia arrojó que el infante murió a causa de asfixia mecánica. Los resultados de la autopsia fueron entregados al 6CPC, donde citaron a los padres del menor para interrogarlos. En el transcurso de la entrevista, los funcionarios detectaron contradicciones que hicieron sospechar de que la pareja era responsable. El martes pasado, Moreno y Pérez fueron trasladados al Palacio de Justicia de Monagas, donde los presentaron ante el Tribunal de Control que los dejó privados de libertad. En esta audiencia, la Fiscalía les imputó homicidio calificado con alevosía y abuso sexual en acción continuada. Una lamentable noticia y nosotros debemos cambiar a deportes y para eso vamos a revisar la portada de Meridiano y tiene que ver con la Liga Venezolana de Béisbol. Tiburones se reinventa. La gerencia del equipo, encabezada por César Collins, confirma a Henry Blanco como manager para la temporada 2022-2023. Edgardo Alfonso será su mano derecha como coach de banca y el Club Escualo se muestra activo en el mercado de fichajes. Más abajo, en suspenso las grandes ligas. El comisionado de la MLB, Rod Manfred, tras reuniones con los dueños de los 30 equipos, anunciará hoy la cancelación del inicio del Spring Training previsto para este miércoles. Y en el cintillo superior tiene que ver con los Juegos Nacionales. Lara y Miranda dividen el oro en las aguas abiertas, 5 kilómetros, así que suerte a todos los deportistas. Muy bien, y con esto vamos a hacer nuestra primera pausa en la primera emisión del noticiero. Así es, y en la próxima parte revisaremos la prensa regional y la ronda de nuestros corresponsales. Ya venimos con más. Bueno, continuamos leyendo la prensa para ustedes y vamos a hacerlo con la prensa regional, con las portadas de los periódicos regionales. Comenzamos con La Verdad de Monagas. Autoridades informan que el conejo está vivo. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, al ofrecer un balance de la operación Indio Guaycaipuro 2, desmintió la muerte de Carlos Gómez, alias El Conejo, y su búsqueda fue intensificada. La fotografía central hace referencia a lo siguiente: Gas Maca fue relanzada con flota de 38 unidades. El gobernador Ernesto Luna puso a disposición 38 unidades de la flota primaria y secundaria para optimizar el proceso de distribución de gas licuado en Monagas.
A la izquierda de la portada registran conductores en Patria, Monagas suma más preseas, esto es en los juegos estos deportivos. A la izquierda de esta información, bueno, esto que acabamos de leer de El Niño, a la pica irán responsables de violar y matar a un menor. Debajo de esto, 4 mujeres se integran al gabinete de Nicolás Maduro. Clara Vidal al indígena, Olga Figueroa a pesca y acuicultura, Diva Guzmán al de la mujer y Magali Gutiérrez a la salud. En la parte de arriba del periódico, Chelsea ganó y avanzó a la final del Mundial de Clubes. El COVID-19 en ascenso con 103 casos en Monagas. Y de inmediato nos vamos para el estado de Aragua con el diario El Periodiquito. Están destacando justamente los cambios en el gabinete ministerial. 4 mujeres asumen ministerios. El presidente Nicolás Maduro hizo designaciones ayer y pidió cambio en todo. Magali Gutiérrez Viña fue designada como ministra de Salud. Olga Luisa Figueroa estará a cargo de Pesca y Acuicultura. Clara Vidal por los pueblos indígenas y Diva Guzmán como titular de la Mujer e Igualdad de Género. El mandatario nacional agradeció al titular saliente de Salud, Carlos Alvarado, por el trabajo realizado durante el inicio de la pandemia en el país. Vendrán nuevas batallas. La foto que destaca el periodiquito tiene que ver con el COVID. Venezuela supera 500.500 contagios en pandemia, con 111 casos de COVID-19 detectados en 24 horas. Aragua fue la segunda entidad con el reporte más alto en el país. Nos vamos a la columna de la derecha. Día de los Enamorados mueve el comercio en Aragua. Ya se comenzó a apreciar las decoraciones en las vitrinas, anunciando la llegada del también Día del Amor y la Amistad. Los arreglos de globos, peluches y golosinas van desde los $4 hasta los $70. En materia de sucesos, detenida 13 personas y neutralizaron a 5 sujetos. Ministro de Interior y Justicia aclara que siguen tras el conejo. Todo esto tiene que ver con el coqui. Remigio Ceballos aseguró que con el operativo desplegado han logrado liberar el territorio de las tejerías. En economía, los bancos deben buscar los requisitos, definen recaudos para créditos de emprendedores. Y en el cintillo superior, en deportes, manager de jerarquía. Henry Blanco dirigirá a los Tiburones en la próxima temporada. Entramos ahora en la calle de Carabobo, también hace referencia a lo del conejo. El conejo y su banda de las tejerías siguen prófugos. La fotografía central hace referencia más o menos al mismo tema. Recuperadas más de 300 municiones de guerra, operación Gran Indio Guaycaipuro, Gran Cacique Indio Guaycaipuro. Debajo de esta información, hombre decapitó a su esposa en Irán y caminó por las calles con su cabeza. Bueno, vamos a la izquierda del periódico. Estafador de Tinder robó millones a mujeres desesperadas. Debajo de esto, 2 criollos entre mejores prospectos proyectados para 2023. A la derecha del periódico vemos allí a Mariani Ya. Habló sobre su aumento de senos, interesante para la primera página. Venezuela pidió mayor acceso a los fármacos para atender el COVID-19. Plan Búho ayudó a 750 familias con reactivación de pozo de agua. Y FEDEUNEP, bonificar el salario no mejora la situación del trabajador público. Esa es la calle de Carabobo. Y de inmediato veamos algunas de las informaciones más resaltantes en las distintas entidades del país. Iniciamos este recorrido en el estado Táchira con nuestra compañera Fabiola Niño. Buenos días, Fabiola. Hola, buenos días. En el Táchira sigue el problema del suministro de combustible. La mayoría de las estaciones de servicio que venden la gasolina a precio internacional están cerradas. Y aquellas que están abiertas han informado que no tienen suficiente combustible. También se le suma a esta situación que la mesa del combustible ahora diariamente solamente está anunciando un número de placa por día para surtir combustible, lo que hace que los usuarios tengan posibilidad de surtir gasolina solamente 2 veces al mes. Hola, saludos, buenos días. De nuevo en el municipio Guajira del estado Zulia se registró un corte eléctrico que se extendió por más de 8 horas continuas. Lamentablemente en esta localidad la fragilidad del sistema eléctrico causa que se registren muchas de estas fallas que se extienden hasta 12, 24 y 48 horas en muchos casos.
Esto se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para quienes habitan en esa zona que limita con el vecino país Colombia. Muy buenos días, amanecemos en el estado Carabobo informando que 4 presuntos delincuentes integrantes de la banda El Guaro resultaron abatidos tras enfrentar con armas de fuego a funcionarios de la policía de Carabobo en el sector vertedero de basura del municipio Guacara. Destacan entre los occisos alias El Guaro, líder de esta organización criminal dedicada a cometer robos, extorsiones, secuestros y cobros de vacuna en varios sectores del eje oriental carabobeño. Durante el enfrentamiento, otros miembros de esta banda lograron huir, lugar donde también fueron recuperadas varias armas de fuego. Gracias, buenos días. Establecemos el contacto del Estado Anzoátegui para informarles que autoridades en materia de seguridad han desplegado y reforzado su presencia, sobre todo hacia las carreteras nacionales donde se están registrando delitos por parte de bandas dedicadas a atacar a quienes transitan por estas zonas. Hacen un llamado a la población que transita por estos lugares a hacer la denuncia efectiva de observar algún tipo de hecho irregular. Hola, muy buenos días. Amanecemos informándoles que autoridades regionales y municipales, así como cuerpos de seguridad, iniciaron una jornada de limpieza en las instalaciones de la Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta. Esto a propósito de las reiteradas denuncias por parte de las autoridades académicas, así como de los estudiantes, en vista del mal estado en el que se encontraba esta casa de estudios superiores. Hola, buenos días. Acá en Lara amanecemos informándoles de que miembros de la comunidad LGBTI acudieron a la sede del TCJ en la entidad para solicitar se pronuncien en torno a la demanda que introdujeron hace 9 años ante el Parlamento Nacional para anular el artículo que les impide legalizar el matrimonio igualitario. La ONG Venezuela Igualitaria asegura que el artículo 44 del Código Civil vulnera sus derechos, por lo que exhortaron al tribunal a anular dicho artículo. Esta comunidad considera que Venezuela se encuentra rezagada en esta materia, ya que en la región naciones como Chile, Argentina y Bolivia reconocen la unión entre personas del mismo sexo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Desde la ciudad de Cumaná, la Defensoría del Pueblo, a cargo del abogado Juan Carlos Ramos, dictará talleres o diplomados en Derecho Internacional para la defensa de los refugiados y las refugiadas. Estos talleres se estarán llevando a cabo en la sede de la Universidad Experimental de las Fuerzas Armadas, UNEFA, y pretende certificar a unas 45 personas con el apoyo de ACNUR. Bueno, gracias a nuestros compañeros. Con esto hacemos nuestra primera pausa en la primera emisión de Noticiero. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y sus mensajes a través de @el_noticiero y la etiqueta #primera emisión. Quédense con nosotros. Y a esta hora nos toca hacer la revisión de los titulares de la prensa internacional y vamos a iniciar en Costa Rica con el diario La Nación. Están hablando de política. La Asamblea tendrá la mayor cantidad de diputadas en la historia. 1 de mayo llegarán 27 mujeres y 30 hombres. De las 57 curules, 27 las ocuparán las mujeres. La más joven tiene 27 años y la de mayor edad 74. Despliegan aquí, son 2 ingenieras, 2 comunicadoras, 5 politólogas, 7 administradoras de empresa y 5 abogadas. Todas son profesionales, es la conformación más equitativa, pues de ellas van a detentar el 47% de los votos. También destacan el tema COVID en Costa Rica, regreso presencial el 17 de febrero. El MEP descarta exigir vacunas a estudiantes, pero los docentes sí deben tener 2 dosis. Asimismo, dice que las farmacias pondrán a la venta 160.000 vacunas de AstraZeneca y van a tener un precio accesible, dice el distribuidor. Y Hospital suspende a 15 empleados antivacunas. Bien, continuamos ahora con el país de España. Bruselas desarticula la ofensiva del PP, del Partido Popular, por los fondos europeos. La Comisión responde a los populares sin dejar resquicio a sus denuncias. Ni Casado ni sus alcaldes logran ser recibidos
por los responsables del plan. El PSOE resiste el intento de Podemos de forzar la reforma fiscal este mismo año. La fotografía central hace referencia aquí a Ucrania. Ucrania vigila junto a la central siniestrada la ruta más corta desde Bielorrusia. El titular es patrulla fantasmal en la zona cero de Chernobyl. A la derecha de esta información, la parte de arriba, López Obrador decide poner en pausa la relación con España. López Obrador, el presidente de México. En la parte de abajo, un hombre de 19 años confiesa el asesinato de su exnovia de 17 años en Murcia. Esto es a grandes rasgos lo que trae El País de España el día de hoy. Ahora nos vamos a República Dominicana con Diario Libre. Ellos destacan, PRM presenta su plan de enmiendas a la Constitución Nacional, la propuso el Consejo Económico y Social y busca cambiar el Consejo de la Magistratura y pretende reformas al proceso electoral. La foto que destacan tiene que ver con deportes. Juan Soto espera lo suyo y se concentra en el trabajo. El jardinero dominicano de las Nacionales de Washington, Juan Soto, visitó ayer la redacción de este diario y habló sobre su carrera. En tema económico, el oro es el mayor bien de exportación de República Dominicana. En cuanto al COVID-19, en baja los efectos de la pandemia. El gobierno sostiene que los casos bajan y será responsabilidad de los ciudadanos cuidarse, mientras que en el mundo relajan todos los protocolos. Además, dicen que el gobierno convertirá 79 liceos del país en escuelas politécnicas y que de 8 a 10 pymes entraron a digital y que el cambio climático es una crisis que no puede postergarse. Vamos ahora al Clarín de Argentina. El macrismo pondrá ciertas condiciones para apoyar el acuerdo con el fondo. La fotografía central hace referencia a un monumento allí decapitado en la Costanera Sur. Es un conjunto de figuras de bronce de 1936 que homenajea a España a pocos metros de Puerto Madero. Varias de las figuras están dañadas, sin piernas, brazos y cabeza. Las quejas por el pésimo estado de esta obra llevan ya 10 años. A la derecha de la información planean ampliar a otros barrios de clase media la quita de los subsidios de luz. Más abajo, siguen problemas el premier británico. Apareció otra foto de Boris Johnson en una fiesta en la cuarentena. ¿Qué les parece? Vamos ahora con Mardoley Prin, que tiene el reporte del tiempo. Así es, Adrián, vamos a revisar las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMED para las próximas 6 horas. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas sobre el estado Zulia, Táchira, Trujillo, Lara, Apure, Amazonas y Bolívar. La Guaira parcialmente nublada con temperatura mínima de 25 y máxima de 32. Barquisimeto parcialmente nublado con temperatura mínima de 24 y una máxima de 33. Y la Asunción abundantes precipitaciones, temperatura mínima de 23 grados y la máxima de 33. Recuerde que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy y para más información ingrese a la página web www.inamef.gov.be. Vamos otra vez con Adrián. Bueno, gracias Mardoley. Mientras llega Mardoley y se sienta aquí a mi lado nuevamente, converso aquí con Carlos. ¿Qué te parece, Carlos Fernández? El premier británico sigue en problemas. Otra foto que aparece en un diario británico, ahí en una fiesta en Downing Street. Le gusta un poco el jaleo, le gusta un poco la fiesta al señor Boris Johnson, ¿no? En ese sentido, así que bueno, una más. Siempre está la expectativa de que si puede ser destituido o no por no haber seguido el protocolo de la bioseguridad. Pero bueno, son cosas que pasan y que ocurren y que se entienden solo en el Reino Unido, ¿no? Bueno, quedamos entonces contigo para el resumen de lo que hemos dicho hasta el momento. Bueno, vamos a resumir algunos titulares. En muy pocos momentos tendrán detalles en esta primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a comenzar con el tema de Trinidad. La muerte del bebé de 9 meses, ya la hermanita de 2 años que iba en la misma embarcación fue entregada a su padre, el resto de los migrantes están retenidos, pero se desmorona en forma gradual la tesis oficial de la Guardia Costera de Trinidad en cuanto a que la embarcación iba a embestir y en cuanto a que pretendían huir.
abogados trinitarios han corroborado con la versión de los migrantes, primero que la embarcación tenía problemas de motor, segundo que en ningún momento podrían pretender huir en ese sentido y que no hubo ningún amago de poder embestir la Guardia Costera. Esto ha llegado también al terreno político, a la discusión política en Trinidad, enfrentamiento entre el partido del gobierno, del primer ministro y el partido de oposición. Una parlamentaria acusó de asesinato la muerte del niñito de 9 meses en ese sentido. Así que hay fragilidad, se repite en este caso, ha habido protestas internacionales muy fuertes, muy sonoras, y aquí en el país pues sigue la indignación generalizada. Ayer voceros del partido de gobierno acá se pronunciaron también y solicitaron una investigación exhaustiva, que es lo que solicitan también otros organismos internacionales. Bueno, la autoridad acá en Venezuela, el ministro del Interior dio declaraciones sobre el operativo Guaycaipuro 2, que dio de baja a el Coqui, o alias el Coqui, Carlos Irrebete, y además, según la información que ofrecí ayer, a 5 personas más. Hay 13 o 14 detenidos, son diversas las versiones en ese caso, y está persiguiéndose al jefe de la banda de Tejerías, otro grupo criminal, encabezado por alias el Conejo, de nombre Carlos Gómez. Así que, y además anunciaron que se iba a extender al resto del país este tipo de operativos, persiguiendo a Lampa y a los criminales. Otras informaciones, bueno, cambio de gabinete, lo que más se repunta en este caso es el cambio de Carlos Alvarado como ministro de Salud en el marco de la pandemia, es nombrada Magali Gutiérrez, también cambian ministros en Pesca y Acuicultura, Pueblos Indígenas, en fin, y Ministerio de la Mujer e Igualdad de Género. La información del COVID ya supera, de acuerdo a la cifra oficial, el número de contagiados en el país superó la cifra de 500.500. 504, para ser más precisos. Ese anuncio lo hizo el vocero oficial, ministro de Información y Comunicación. También presentaremos el número de contagios hasta ahora y el balance general y algunas notas que tienen que ver con decisiones que se toman en diversos países del mundo de reducir o eliminar sencillamente las restricciones o dar fechas para desmontar todo lo que es el protocolo de bioseguridad. También hay otras notas en lo internacional, por ejemplo, destaca este atentado en el departamento del Meta con 2 militares muertos y otros heridos, colocado un carro bomba, eso fue en Colombia, también pendiente de la situación de Ucrania. En deportes, pues estaremos dando información, ya adelantábamos con la lectura de titulares, de preparativos para la próxima temporada del béisbol profesional venezolano. Los Tiburones de La Guaira anuncian que Henry Blanco será el nuevo manager. También en el espacio de la entrevista estaremos conversando en el día de hoy con Reinaldo Quintero, quien es el presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela, y siempre cerramos con la información del arte y el espectáculo, así que no se retiren, en muy pocos momentos los detalles de todas las noticias. Continuamos con la primera emisión del noticiero. En horas de la tarde de este miércoles, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció cambios en su gabinete ministerial. A través de su cuenta en Twitter, el mandatario nacional informó sobre la designación de la abogada Magali Gutiérrez como ministra para la Salud, tras lo cual extendió su agradecimiento especial al doctor Carlos Alvarado por su trabajo y compromiso mientras estuvo a cargo de esta cartera. El jefe de Estado también designó a la licenciada Diva Guzmán como ministro de la Mujer e Igualdad de Género. El Ministerio de los Pueblos Indígenas será encabezado ahora por la licenciada Clara Vidal, mientras que Olga Luisa Figueroa asumirá como ministro de Pesca y Acuicultura. Cambiamos de tema. A pesar que el coronadengue es una infección simultánea poco común, diversos son los casos registrados en algunos países de Latinoamérica y el mundo. De acuerdo con los expertos en materia de salud, esta situación no es actual, sino que está presente desde el inicio de la pandemia. Los síntomas son muy parecidos, sobre todo con este último, la última variante del virus, esta Omicron. Hay algunos síntomas que antes no se veían, que son comunes para el virus del dengue, como es el caso del dolor detrás de los ojos, con el movimiento de los ojos, los dolores musculares,
Eso es común para ambos, la fiebre obviamente. Usualmente el actual coronavirus da más síntomas gripales, más síntomas catarrales, que en el dengue sería inusual. Uno de los grandes problemas que da esta infección simultánea es que puede generar confusión en los resultados médicos. La única manera de uno poder hacer el diagnóstico es demostrar la presencia del virus, de ambos virus. Y para eso se requieren entonces pruebas como la prueba del PCR o la determinación de antígenos en el caso del coronavirus. Y hay pruebas también para determinar la detección del virus o de antígenos del virus en el caso del dengue. Pero la sola detección de anticuerpos no permitiría diferenciar las dos infecciones porque pueden dar pruebas cruzadas una con la otra. Otra de las dificultades es que a pesar que el dengue en la mayoría de los casos puede ser leve, también existe la probabilidad de causar la muerte. Este mismo escenario puede suceder con el COVID si el paciente no está inmunizado. El problema mayor es las consecuencias de no diagnosticar una o la otra. Si usted tiene un paciente que le hace el diagnóstico de dengue pero no descarta la otra posibilidad, no le va a tomar, a lo mejor no va a tener todas las precauciones de la medida de control o a nivel hospitalario o a nivel de la casa que debería tener para evitar la diseminación de la otra enfermedad que sería el coronavirus. Y al revés, si usted piensa que lo que tiene es coronavirus y el paciente desarrolla un dengue grave, no está tomando las medidas adecuadas para evitar las complicaciones que son las que llevan a la muerte en el caso del dengue. Y recuerde que en caso de presentar síntomas de dengue o coronavirus debe de acudir de inmediato a un especialista. Esto para descartar o comprobar la enfermedad en su organismo. Mauricio Cruz, Televen. En las últimas 24 horas, Venezuela registró 7 fallecidos y 1.008 nuevos contagios de COVID-19. Los casos comunitarios se detectaron en 22 entidades del país. Miranda, en esta oportunidad, tiene la mayor cantidad de infectados, con 282 activos en 11 de sus 21 municipios. Le sigue Aragua con 111, Zulia con 82, Falcón con 71 y Caracas con 70. En cuanto a los fallecidos, se ubicaron 3 en Caracas, 1 en Barinas, 1 en Mérida y 1 en Miranda, además 1 en Trujillo. Con estas cifras, la cantidad de decesos en Venezuela se sitúa en 5.511 y hasta el momento 500.545 personas han contraído la enfermedad desde el inicio de la pandemia. Así lo informó el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, a través de Twitter. Y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro vía online con el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom. Ambos detallaron las acciones generadas por el Ejecutivo Nacional en materia de salud frente al COVID-19. El 3 de enero iniciamos el plan de refuerzo y lo primero que fuimos a vacunar en el refuerzo fue al personal de salud, a las personas, los adultos mayores de 60 años y a quienes tienen comorbilidad. Sabemos que es la población objeto de mayor protección de manera inmediata. Así que yo sé que este esfuerzo de Venezuela ha contado también con su apoyo y nuevamente en nombre del presidente Nicolás Maduro quería agradecer. Y bueno, tenga la certeza de que a pesar de todas las dificultades que impone el bloqueo contra Venezuela, nuestra tarea central es la vacunación. Rodríguez destacó que Venezuela aboga por la inequidad de la vacunación mundial y la importancia de avanzar en el acceso a los fármacos en los países más vulnerables. Indicó que cuentan con la dosis de vacunas de refuerzo para toda la población venezolana. Aseguró que más del 90% cuenta con un esquema completo de inmunización y solicitó que sean autorizadas y aprobadas las vacunas Sputnik y Sinopharm y Abdala por su efectividad contra el coronavirus. Por su parte, el titular de la OMS puntualizó que el organismo y el mecanismo de COVAX continuarán con su apoyo para alcanzar la equidad vacunal. La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia solicitó a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a ACNUR el envío de una comisión especial a Trinidad y Tobago para constatar la situación de los migrantes venezolanos. En el documento se asegura que Trinidad y Tobago no cumple con los pactos internacionales en materia de derechos humanos y refugiados, pues se le da el mismo tratamiento a los migrantes que a los delincuentes. Tanto abogados como activistas consideran que existe una política de Estado en la isla caribeña que atenta contra los venezolanos y como ejemplo destacaron el reciente asesinato de un infante a manos de la Guardia Costera. En este caso, exigen una investigación exhaustiva.
Lejos de haber reprimido este grupo de personas que iban en esta balsa, les tuvieron que haber proporcionado atención, auxilio. Desde la coalición se considera necesario que los organismos internacionales, como la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ACNUR, tomen medidas contra Trinidad. Es, en primer lugar, que efectúe una visita in loco a Trinidad y Tobago para que pueda verificar las condiciones en las que se encuentran muchos venezolanos que hoy en día están injustamente privados de libertad en cárceles de Trinidad y Tobago por su condición de nacionales venezolanos. Esto es contrario a las normas internacionales. También le estamos solicitando que levante un informe especial para que se pueda conocer ante el mundo la condición en la que se encuentran los refugiados venezolanos. Y en tercer lugar, que exhorte al Estado de Trinidad y Tobago a que adopte las normativas internacionales. Para los representantes de la Coalición por los Derechos Humanos es necesario crear precedente en el caso de Trinidad y Tobago, pero sobre todo poder levantar una data oficial sobre el número de personas detenidas solo por ser venezolanos. Mardoley Prim, Televen. Y en otras informaciones, han sido muchos los colombo-venezolanos tratados como delincuentes por las autoridades del país neogranadino al constatar que sus cédulas han sido revocadas por la registraduría de ese país. El siguiente es un trabajo de Harley Munseguileman para ampliarnos este tema. Unos separadores. Según la Registraduría Nacional de Colombia, las personas que presenten la nulidad de su registro civil y cancelación de cédula de identidad deben iniciar nuevamente el proceso y consignar los requisitos exigidos. Informaron además que revisaron 296.156 registros de nacimiento. Según los expertos, lo que llama poderosamente la atención que todos los auditados son de los ciudadanos colombo-venezolanos. Harley Monseguileman, Televen. El ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, informó que las autoridades policiales siguen tras la pista de Carlos Enrique Gómez Rodríguez, conocido como El Conejo, quien forma parte de una banda criminal que operaba en Las Tejerías, en el estado de Aragua. Así lo declaró luego de ofrecer el primer balance oficial sobre la operación Gran Cacique Indio Guaycaipuro 2. Hemos logrado detener 13 delincuentes, están capturados, 9 masculinos y 4 femeninas. 5 delincuentes que se enfrentaron a la fuerza policial y se aplicó el uso proporcional, progresivo y diferenciado de la fuerza, como lo establece nuestra Constitución, cayeron abatidos. Asimismo, nos mantenemos en la búsqueda del resto de los integrantes de esta peligrosa banda. Están plenamente identificados y nos mantenemos activos tras su búsqueda, especialmente de un individuo alias El Conejo, que estamos buscando junto al resto de la banda. Ceballos dijo que este grupo delictivo estaba vinculado con los delitos de robo, secuestro y extorsión. Indicó que el gobierno ordenó extender la operación Guaycaipuro 2 a otros estados de nuestro territorio. Se ha liberado el territorio de Tejerías en el estado de Aragua y seguimos expandiendo nuestro accionar a otros estados por orden de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para garantizar esa orden permanente de proteger y defender al pueblo venezolano y fortalecer todas nuestras acciones de los órganos de seguridad ciudadana por la vida y por la paz. Es interesante resaltar que la mayoría de estos delincuentes utilizan teléfonos que adquieren en Colombia, Perú, Ecuador, Chile. Solo nuestros aliados hemos tenido colaboración, sin embargo, desde el gobierno colombiano no tenemos ningún tipo de colaboración y otras naciones. El ministro Ceballos responsabiliza a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia por la proliferación de bandas criminales que se han establecido en distintas zonas de nuestro país, como la Cota 905 y Las Tejerías. Informó que durante el operativo se incautaron más de 1.000 municiones, así como armas a 9 milímetros y de cañón largo también, celulares, vehículos, motos y 9 camiones cisterna. En informaciones más locales, un hombre y 3 adolescentes fueron privados de libertad por el delito de hurto continuado en el municipio Chacao del estado Miranda. Extraoficialmente se conoció que extraían piezas de vehículos estacionados en las vías.
Según las autoridades de la jurisdicción, luego de recibir una serie de denuncias sobre un grupo de adolescentes que acostumbraba a hurtar las baterías de los carros, efectivos policiales se trasladaron al lugar, logrando así la captura de los jóvenes, quienes durante el interrogatorio admitieron su responsabilidad en los hechos. En el operativo también fue aprendido el ciudadano Frangeluis Sabino, quien realizaba la compra de los accesorios hurtados. Bien, cambiamos de tema. Desde 50 hasta 400 dólares puede costar un colchón. El precio, por supuesto, varía según su tipo y marca. Muchos aseguran que debido al bajo salario que devengan, les es casi imposible renovar esta pieza fundamental de descanso. Para dormir cómodamente hay que invertir. Y es que un colchón individual lo puede conseguir desde los 50 dólares en adelante. En cambio, si busca un colchón matrimonial, están desde los 60 o 70 dólares. Los más vendidos son los semiortopédicos, los cuales los puede conseguir entre 130 a 150 dólares, mientras que los ortopédicos tienen un precio base de 160 dólares. No, papá, ya ese colchón mío tiene como 50 años. ¿Y no se siente incómoda al dormir allí? No, porque ya está acostumbrado a mi cuerpo y yo estoy acostumbrado a él. ¿Y por qué no se compró uno nuevo? ¿Es imposible? No, ¿con qué dinero? Si uno anda para tratar de sobrevivir nada más. Aquí más o menos los colchones cuestan desde 50 dólares en adelante. 300 dólares. Yo no me puedo comprar un juego de cuarto, yo no me voy a comprar esto. Como 6 meses. ¿Compró uno nuevo recientemente? Ese es positivo. ¿Cuánto le costó? Bueno, me costó en dólares, 100 dólares. ¿Le parece un precio asequible? Aquí en Katia, es accesible, sí. ¿Cuánto tuvo que reunir para, digamos, poder comprar ese nuevo colchón? Bueno, no, eso fue la hija mía que me mandó fuera del país, de Portugal. ¿Y antes de comprar ese, cuánto tiempo tenía usted con el colchón viejo? Bueno, eso ya tenía como alrededor de 5 o 6 años. No solo los compradores son los afectados por lo corto de su bolsillo. Los comerciantes también sufren debido a las pocas ventas que realizan al mes. Lo más sencillo porque sabe que la cosa está dura y entonces compran lo más económico, pues que vale 50 el colchón. Una que vienen a buscar el colchón pero y con cama, entonces uno le hace un combito, le hace el combo, le sale todo en 120 con su respectiva almohada. No, porque la competencia es mucha y nosotros tenemos un margen de ganancia de ponerle un 30% como lo estipula la ley, pero no se le gana, a veces no se le gana ni el 7%, ¿entiendes? Y entonces uno se le pone a poner el 30%, cerramos porque no tenemos venta. ¿Y cómo hacen entonces para subsistir ganando tan poco, no, el margen de ganancia? Exacto, pero bueno, uno trata ahí, a veces hay una mercancía que a veces se le pegan un poquito más que la otra, que no está tan en el mercado tan, y entonces, pero así nos bandeamos pues. Cuando llega un cliente... Esto también, que es tan alto. Cuando llega un cliente acá, ¿qué es lo primero que busca o qué es lo que más suele llevarse? Bueno, siempre piden colchones a un precio estipulado, ¿ves? Por lo menos en 130 dólares, 150, ¿ves? Según expertos, se recomienda cambiar el colchón a cada 8 o 10 años, cosa que en el país se hace muy cuesta arriba debido a sus altos costos. Manuel da Silva, Televen. Y en el estado Lara, una gran parte de sus habitantes han optado por comprar electrodomésticos nuevos, debido a que las reparaciones de estos artefactos que se dañan con frecuencia por los apagones les cuesta casi que lo mismo en una tienda. Los encuestados señalan que lo más demandado son los aires acondicionados, lácteos, televisores, mientras que con las neveras y cocinas, algunos evalúan precios para encontrar la mejor oferta. Yo hace poco mandé a reparar una lacto y gasté la plata. No fue que me ahorré, porque 2 o 3 días y después se me dañó la lacto otra vez. Yo ahorita preferí comprar uno nuevo. Ahorita no hay, o sea, no se puede reparar un artículo sino comprar más bien uno nuevo. Por ejemplo, ¿cuánto te cuesta la reparación de la nevera, el aire acondicionado? Tengo un aire acondicionado que está dañado y me están quitando 100. Y me dice que no vale la pena arreglarlo porque no me va a durar mucho tiempo más. El aire acondicionado, la nevera, me parece que están en buen precio. Pero para constatar qué tan caro cuesta la reparación de algún artículo del hogar, conversamos con un técnico en aire acondicionado. Él nos dio detalles del presupuesto que debe tener una familia para reparar este electrodoméstico. Una reparación de un split, que es lo más básico, normalmente está entre 200 y 225 dólares, porque eso incluye compresor,
gas, para de poner la limpieza del sistema antes de ponerlo a funcionar. Lleva electrón, nitrógeno, que también está costoso, y te lleva esos montos. Pues. A veces uno le recomienda al cliente la compra del equipo nuevo, porque va seguro por mucho tiempo. Quienes no cuentan con el dinero para comprar un aire, en algunas tiendas ofrecen ventiladores. Los precios van desde los $15. Bueno, hay ventiladores desde $15 hasta $25, $40, depende. Digamos que el más estándar te sale alrededor de $25. Es importante mencionar que muchos de nuestros encuestados señalaron que recurren a estas ofertas debido a que han reunido el dinero por medio de las remesas que reciben desde el extranjero por parte de familiares y otros por medio del salario que perciben en divisas de las empresas privadas en las que trabajan. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. La delincuencia ha dejado desmanteladas las instalaciones de la Universidad de los Andes, núcleo Táchira. Aulas, laboratorios, comedor, dependencias administrativas no han escapado del robo de equipos y mobiliario. Las autoridades universitarias piden auxilio gubernamental para proteger lo poco que queda. La seguridad de la Universidad de los Andes, el núcleo Táchira, ha sido violada en varias ocasiones, donde los delincuentes se han apoderado de equipos y mobiliarios. Las instalaciones no cuentan con vigilancia, lo que la hace vulnerable a los robos. Que fueron desmantelados prácticamente por el robo de toda la parte eléctrica, de todos los hidroneumáticos y el abandono a que ha estado sometido. A pesar que todas las entradas a los edificios se encuentran cerradas con cadenas, los delincuentes ingresan fácilmente por las ventanas. La falta de presupuesto para mantenimiento también ha afectado la estructura. Los techos están caídos y las paredes tienen filtraciones. Las autoridades de la Casa de Estudios Superiores piden ayuda para rescatar lo que queda. Que es el rescate del edificio D. Estamos solicitando la colaboración en cadenas, candados, artículos de limpieza y todo lo que considere puedan aportar para lograr este objetivo. Las autoridades universitarias han organizado una jornada de limpieza solidaria para uno de los edificios que ya se encuentra en ruinas. Llaman a la colaboración de toda la comunidad universitaria y amigos de la ULA para que apoyen la iniciativa. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. La Dirección de Obras Públicas de la Gobernación de Nueva Esparta y el Ministerio de Transporte iniciarán los trabajos de reparación del puente de Por la Mar que se dio por falta de mantenimiento. El Ejecutivo Regional estima que la obra comience a ser recuperada en los próximos 20 días, luego de una alianza con el Gobierno Nacional. Cabe destacar que este puente se mantiene cerrado desde agosto del pasado año, tras derrumbarse por falta de mantenimiento. Se acordó trabajar en conjunto. El gobierno regional pondrá los recursos para el movimiento de tierra, para la colocación de todos los materiales, colocación del concreto, colocación del acero, colocación del asfalto, porque el suministro de ese material le correspondería al Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Así es que se va a hacer el trabajo. Entre los trabajos contemplados a esta infraestructura están las barandas, levantar el relleno, construir un nuevo muro, brocales y reasfaltado. Estiman que esté culminado en un periodo no mayor a 2 meses. El representante del Ejecutivo Regional también anunció que como parte de la recuperación de esta obra, trazarán alianzas con Corpoelec para así activar las luminarias de este lugar, calificado como uno de los más peligrosos de la isla de Margarita. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. En el estado portuguesa, la presidenta de la Hidrológica Regional informó que ya suman 76 los pozos reactivados como parte del plan Fiesta del Agua 2022. La funcionaria detalló que tras recibir un parque automotor en cero, la Hidrológica se encuentra recuperando sus unidades para mejorar la atención de los usuarios. En esta semana hemos recuperado un vehículo que estaba en comodato en la policía, ya está con nosotros. Igualmente estamos por recuperar un hidrojet que está en Píritu, que también lo va a rescatar la Hidrológica desde el punto de vista de transporte. Estamos trabajando fuertemente con nuestra cisterna, a la cual le hicimos unos trabajos en el arranque, también le colocamos 2 baterías, le colocamos un motobomba para poder llevar servicio agua potable a nuestro pueblo.
En materia de reactivación de pozos, la presidenta de Hidros Portuguesa informó que ya han sido puestos en funcionamiento 76 de ellos en todo el estado. Ya a nivel del municipio Guanare son 24 pozos que se han recuperado y desde que el gobernador asumió sus funciones y en la fiesta del agua 11, de los cuales dentro de estos 24, 11 son de la zona rural y 11 son de la zona urbana. Por último, señaló que han logrado reajustar las tarifas del servicio tanto para el área comercial como para el residencial, entrando en vigencia el próximo 15 de febrero, poniendo como prioridad el beneficio de los usuarios. Desde el estado portuguesa, Mayuri Betancourt, Televen. Nos vamos al estado Guárico. Más de 20 kilómetros de vialidad agrícola están siendo rehabilitados en el sector Camburito, en San Juan de los Morros, para asegurar el traslado de cultivos. Estos trabajos con maquinaria pesada favorecen a los habitantes y productores agrícolas de los sectores Camburito, La Llanada y Virgen Pura. Se estiman que son más de 900 personas, las cuales transitan por esta vía, a través de la cual movilizan insumos agrícolas y cosecha de varios rubros. Acá hemos unificado el trabajo de maquinaria. Barrio Nuevo, Barrio Tricolor está colocando su parte de la maquinaria, infraestructura. Nosotros, la gobernación, el poder popular está ayudando con la logística, el sector productivo, de tal manera que estos 21 kilómetros de vialidad son parte de la rehabilitación, de la transitabilidad, de además el tramo donde se necesita material granular, todo lo que es la canalización. El gobernador de esta entidad explicó que también está en marcha el plan de mantenimiento en la vialidad troncal y urbana, que ha permitido durante su gestión sumar más de 500 kilómetros rehabilitados para asegurar la transitabilidad. Desde el estado Guárico, Yanmirko Berardino, Televen. El gobernador del estado Carabobo, Rafael Acaba, desplegó el plan especial de iluminación vial, asegurando que cubrirá 30 kilómetros lineales en diferentes tramos de la autopista regional del centro. El gobernador de Carabobo, Rafael Acaba, desplegó el plan especial de iluminación vial que asegura cubrirá 30 kilómetros lineales en diferentes tramos de la autopista regional del centro. Acaba señaló que el objetivo es colocar 3.000 lámparas LED entre los kilómetros 140 en el peaje de Guacara hasta el monumento Los Caballos en el kilómetro 154 sentido Valencia. Hoy nos hemos desplegado con toda la gente de Invialca porque tenemos pautado comenzar estos trabajos para poder instalar 3.000 lámparas. Vamos a instalar también 600 postes en una vialidad de 30 kilómetros lineales de autopista que requieren ser intervenidos, que es el sitio donde nos falta la iluminación. Los trabajos se extenderán a la variante Bárbula-San Diego en aproximadamente 12.5 kilómetros mediante la sustitución de luminarias de vapor de sodio por lámparas LED. Estas 3.000 lámparas van a generar el cambio definitivo de tecnología que tenemos de iluminación en nuestra autopista para llevarlas a lo que es la tecnología LED, dándole mayor durabilidad, dándole mucho menor consumo, mayor eficiencia para que los conductores puedan transitar a nivel nocturno sin ningún tipo de problemas. Desde el estado Carabobo Sandino, Ignacio Yaguare, Televen. Y a esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte traemos lo más destacado del panorama internacional. Ya venimos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Colombia, donde el presidente Iván Duque declaró que espera que la asistencia militar rusa que se encuentra radicada en Venezuela nunca sea utilizada contra el vecino país. Duque aseguró que su gobierno tuvo la ocasión de mantener una conversación diplomática con el embajador de Rusia en Bogotá, Nikolai Tadumadze, para aclarar los objetivos de la presencia militar de ese país en Venezuela. Es importante destacar que las declaraciones se realizaron durante una rueda de prensa en Luxemburgo, donde el jefe de Estado colombiano inició gira europea que le llevará también a Francia, Bélgica y Países Bajos. Por su parte, el defensor del pueblo de Colombia, Carlos Camargo, se reunió con el Papa Francisco en el Vaticano para abordar el tema de los derechos humanos y de los refugiados. Al término de la audiencia,
general de los miércoles celebrada en el aula Pablo VI, Camargo ratificó al pontífice el compromiso de trabajar de la mano con la Iglesia Católica y en la defensa y protección de los derechos humanos de la población más vulnerable. Luego se reunió con el encargado del escritorio de Colombia en la Santa Sede, Monseñor Nicolás Nguidi, con quien habló sobre la difícil situación en la frontera con Venezuela, donde los enfrentamientos armados han dejado centenares de desplazados y desaparecidos. Nos trasladamos a Bolivia, donde la expresidenta interina Yanín Áñez se declaró en huelga de hambre justo antes de empezar el juicio en su contra por el caso llamado Golpe de Estado 2, el cual tiene previsto iniciar el día de hoy. Por su parte, la hija de la ex jefe de Estado, Carolina Rivera, manifestó que la audiencia es ilegal debido a que no se realizará de manera presencial ni contará con público. Recordemos que la exmandataria está detenida desde hace 11 meses tras ser acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y vulnerar los reglamentos del Senado y la Cámara de Diputados. La Fiscalía General de Uruguay condenó a 8 años de cárcel a un sacerdote por abuso sexual de 2 niñas en la ciudad de Minas. Entre los delitos por los que fue imputado destacan atentado violento al pudor y abuso sexual en reiteración. Desde el año 2014 el sacerdote comenzó a visitar la casa de una madre de 3 menores de edad y en septiembre de 2019 las 2 niñas que sufrieron abusos relataron lo sucedido a su hermano mayor, quien hizo la denuncia ante las autoridades. Las víctimas son 2 hermanas que actualmente tienen 16 y 20 años. Ambas revelaron haber sido víctimas de abuso sexual durante años por quien era allegado a la familia y referente religioso. La Junta Directiva de los Tiburones de La Guaira anunció la designación de Henry Blanco como nuevo manager para la temporada 2022-2023 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Red Bull, equipo campeón del mundo en la categoría reina del automovilismo, dio a conocer su nuevo bólido, el RB18, para la venidera temporada de Fórmula 1 que arranca en marzo. Y la Embajada de Qatar en Venezuela celebró el Día Nacional del Deporte con un torneo de bowling que contó con la presencia de distinguidos diplomáticos. Hacemos un nuevo corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera. Bueno, vamos a conversar con Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Le damos la bienvenida y bueno, entremos en una serie de detalles. Reinaldo, gracias por estar con nosotros porque cerró un año recientemente con cierto nivel de expectativas en el sector petrolero. Tú tendrás información pues pertinente en ese caso. Se proyectan incluso cifras sobre la actividad de la industria petrolera venezolana con algún interés, con algunas contradicciones para muchos analistas, pero en todo caso entramos a este año y comenzó otra vez un nivel de incertidumbre por otras decisiones que han comenzado por allí a manejarse, pero me gustaría que arrancáramos un poquito con vislumbrar las cosas, ¿no? ¿Qué ocurrió el año pasado y qué puede pasar este? Bueno, ante todo, buenos días. Muchísimas gracias, Carlos, por la invitación al programa. Esperando que todos tus seguidores estén sanos y salvos y respetando las normas de bioseguridad. El año pasado fue definitivamente un año de crecimiento desde el punto de vista de producción petrolera, en el sentido de que comenzamos con algo como 460.000 barriles por día y alcanzamos un promedio a final de año de 860.000 con una media de 670, que en cierta forma te dice que se duplicó la producción de petróleo, aunque desde el punto de vista operacional nosotros vemos una constante irregularidad en ese crecimiento. Yo creo que la misión más importante de este periodo sería no solamente crecer, sino estirar esa curva, que tenga un poco más de regularidad. Eso tiene que ver con una cantidad de
de condiciones operativas, tiene que ver con la disponibilidad del diluyente, del condensado que se importa de Irán, etcétera, y es algo que hay que regularizar, hay que bajar un poco esa incertidumbre operacional que al final se traduce frente a la población con una incertidumbre en la oferta de combustible, porque lo que ven la población es el combustible, ¿no? Sí, desde luego. Ahora, ¿ha tenido, Reinaldo, alguna participación importante la industria petrolera privada, es decir, el sector petrolero privado en ese repunte de la actividad petrolera en el país? ¿Y es posible visualizar que en el futuro tenga una mayor participación para tratar de elevar producción e involucrarse más en lo que es la operación cotidiana? Hay una participación, si se quiere, no tan alta, tímida. Creo que hay que reinsertar el factor confianza, sumar recursos que existen en el sector privado con el sector público y tratar de alcanzar esa media meta de 1.500.000 barriles que yo, en mi opinión, como petrolero, es que se puede alcanzar, y creo que el trabajo que se está haciendo puede llevarte hasta allá, siempre y cuando tú aumentes la confiabilidad operacional, esa es regularidad. Hay que atacar esos eventos que te crean esa caída y esa subida, que al final no te llevan sino a tener una incertidumbre operacional. Ahora, ¿qué hizo posible esa movilidad, digamos, y ese crecimiento en la producción petrolera venezolana, a pesar, como tú bien señalas, de la irregularidad que está registrando? Mira, yo creo que hay que estar claro como venezolanos que un negocio de 750.000 barriles o 500.000 barriles bien administrado te van a llevar a un crecimiento siempre y cuando tú tengas infraestructura y tengas reservas físicamente, son condiciones físicas. Entonces, si tú reinyectas o reinviertes parte del flujo de caja o el flujo de caja a la misma operación, pues el negocio va a tender a crecer. El tema es cuando tú desestimulas el crecimiento, cuando tú le extraes flujo de caja y no lo dedicas, no le haces mantenimiento. La mayoría de los temas de la producción venezolana, o una buena parte, tienen que ver con infraestructura, es mantenimiento, es renovar, es tecnología, es repuesto, es maquinaria, etcétera, además de los yacimientos, de la energía en el yacimiento. Claro, pero si tú tomas, como bien lo dices, de esa caja, ¿verdad?, que la necesitas para reinvertir, y lo tomas como Estado, bueno, para tus compromisos particulares o incluso los compromisos de carácter social, es una dinámica en la que siempre vas a estar estancado. Sí, eso a menos que traigas inversión privada internacional junto, por supuesto, con la inversión privada venezolana, que te ayude pues a mejorar el nivel de producción y de operatividad en general. Definitivamente, porque yo creo en términos de petróleo hay un capital de trabajo que se dedica al mantenimiento y hay otro que tiene que ver con inversión, se llama CAPEX, y la otra se llama OPEX, y definitivamente cuando tú focalizas el recurso financiero en la misma operación, ella va a tender a crecer. Y más nosotros, que alguna vez alcanzamos los 3 millones y hasta 3.800.000 es un pico, nosotros tenemos un potencial mucho más alto que lo que tenemos ahora. Y para hablarle a tus seguidores, nosotros tenemos una media de 1.500.000, estamos por 900.000, 800.000 barriles, y nosotros podemos alcanzarla simplemente con una disciplina fiscal dentro del sistema petrolero y con un direccionamiento correcto de recursos y de flujo de caja. Claro, pero ¿qué se necesita o quiénes pueden dar ese aporte necesario para llevar esa producción en un futuro de corto o mediano plazo a 1.500.000? Yo creo que con recursos propios y continuar con una administración buena se puede alcanzar. Siempre que no lastimes el flujo de caja. Siempre que no se lastime el flujo de caja y que además sume los recursos locales que hay en Venezuela, el sector privado. El sector privado puede sumarse. Nosotros estamos quizá hemos participado un 20%, el 20% de nuestro gremio, que son 340 empresas, pues están participando, pueden participar, puede aumentar esa cifra y puede sumar más mano de obra, más trabajo, más recursos, más equipos, más maquinaria que están disponibles dentro del país. Ahora, muchos son los que estiman, analistas del área, bueno, que si tú no traes definitivamente capital internacional, capital privado internacional, no vas a poder en algún momento rescatar por una parte y darle
digamos, aliento y fuerza a la industria petrolera venezolana? Bueno, es un sí y un no, porque para alcanzar el 1,5 millones y quizás los 2 millones tienes que hacerlo con lo que tienes. Y se puede, yo estoy convencido que nosotros tenemos Con lo números. que hay se puede, según tu criterio. Sí, con lo que hay se puede. Ahora, si tú quieres crecer más arriba, pues vas a requerir de nuevos capitales, inversión de capital, CAPEX, ¿no? Que es principalmente para trabajo y mantenimiento del yacimiento, que es la fuente de donde tú extraes, no es solamente lo que tú tienes en la superficie, que es una infraestructura. Desde ese punto de vista te quiero aclarar también que existen empresas transnacionales que han estado en Venezuela por 100 años y que están aquí, yo los considero también recursos locales porque están ya en Venezuela y sí serían un aporte importante dejarlos trabajar. Un poco tiene que ver con licencias de la OFAC, etcétera. Sí, claro. Tú hablabas, ya nos vamos a ir a una pausa, del tema combustible, ¿verdad? Que la gente lo que ve es el combustible. Por allí evalúa la potencialidad de la industria petrolera venezolana. Esto que hemos visto, el repunte, digamos, en la distribución de combustible, ¿es coyuntural, es episódico o tú crees que se va a mantener en el tiempo? Yo creo que si seguimos el camino que tomamos y estiramos esa curva y le damos regularidad, van a haber un suministro más estable. El número para que no haya colas en todo el país, considerando cierto contrabando de extracción, son 200.000 barriles. Y para más o menos estabilizarlo a los niveles económicos que tenemos ahora, serían 140, 160.000 de gasolina y algunos 30, 40.000 de diésel. Entonces, yo creo que estamos cerca. Sin embargo, para poder sostener la producción que alimenta la refinería, pues tienes que, de nuevo, regularizar esa producción. Eso tiene que ver con el condensado, con el diluyente, con la confiabilidad, con mantenimiento. Bueno, vamos a hacer una pausa. Conversamos con Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Seguimos conversando con Reinaldo Quintero, presidente de la Cámara Petrolera de Venezuela. Mira, me voy del tema petrolero un poquito para que abordemos una inquietud fundamental que existe en este momento, porque si bien se han tomado algunas decisiones que pudieran ser significativas, que pudieran abrir, digamos, un poco de esperanza para la recuperación económica, entonces a la par se toman otras decisiones, como es el controversial o la controversial reforma de la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras. El sector que tú representas o el sector privado en general, ¿cómo se puede ver afectado con esto? Porque hay una enorme preocupación. Hay tiempo de reflexionar y de corregir las cosas y de alinear mejor, digamos, la propuesta, pero bueno, un reglamento, pero si las cosas van tal cual como se aprobaron, esto va a traer problemas. Yo creo que uno tiene que entender que la economía se rige por leyes físicas, no se decreta, y cuando la controlas tiende a distorsionarse. Es un poco, esa irregularidad tiene que ver con controles. Cuando tú liberas, pues a veces tienes irregularidad en los mercados de oferta y demanda, pero tienes una irregularidad en cuanto a lo que tú puedes controlar como operación. Entonces, para mí ese impuesto, si bien pretende una redistribución de riqueza, con la cual no estamos totalmente en desacuerdo porque hay que atender una población bajo unas condiciones especiales, pues definitivamente es un desestímulo desde el punto de vista que tú apenas estás recuperándote de una situación económica y tú no puedes pechar ese crecimiento, tienes que considerarlo, porque desestimular el crecimiento te va a terminar siendo un impacto negativo en tu capacidad de recaudar. Entonces, desde el punto de vista de nosotros, pues todas las operaciones son grandes, que es impuesto a las grandes transacciones financieras, vamos a estar afectados. Sí, ustedes de hecho desde hace muchos años son contribuyentes especiales. Somos contribuyentes especiales. O sea, claro. El grueso de la población de los que operamos en el petróleo somos contribuyentes especiales y de alguna forma estamos afectados. Entonces, lo veo como un desestímulo y llamo al gobierno, sobre todo a la Asamblea Nacional, a revisar el impacto, porque puede tener una buena intención de redistribuir y atender una emergencia humanitaria, lo que sea, pero en este momento tú estás recuperándote y creciendo,
y debes tener cuidado con los desestímulos. Sí, porque si vemos un poco la revisión de las cosas, en el pasado algunos países tomaron decisiones más o menos parecidas o cercanas, es decir, pero fue una situación momentánea, coyuntural, no permanente en el tiempo, y en esta circunstancia, como bien dices, ha habido un ligero repunte, pero fue solo un ligero repunte. Oye, si encima de eso le vas a colocar nuevas trabas y obstáculos, entonces el desestímulo va a surgir. Además, una enorme confusión sobre cómo se va a manejar por sectores, cuáles son los porcentajes, cómo se va a manejar esto con efectivos, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, compras apoyadas en cuentas en divisas en Venezuela, compras realizadas con cuentas que están internacionalmente registradas. Bueno, eso no es así tan sencillo, esto tiene que tomarse con cabeza muy serena la decisión, ¿no? Sí, porque al final también hay que entender que del lado final de la cadena hay un consumidor. Claro. Y si tú agregas un costo y agregas una dificultad, alguien lo va a pagar y normalmente lo paga el consumidor. Sí, y hay un elemento importante que ya algunos analistas comienzan a asomar. Esto evidentemente puede provocar una enorme evasión fiscal, puede hacer que renazca con mayor fortaleza el mercado negro, va a multiplicarse la economía informal, la buhonería, la gente me imagino desesperada buscando dólares o bolívares, no hay bolívares suficientes en la liquidez, ¿verdad?, para hacer la cobertura y que la gente pueda asumir compromisos y responsabilidades. Oye, es mucho más complejo que querer simplemente nutrir al Estado, ¿no?, de mayor dinero. Además, lo que han dicho incluso algunos voceros oficiales es que apenas esa contribución será del 5.4%. Sí, hay que ver exactamente cómo impacta realmente la masa monetaria, se atiende la demanda de materialización de pago. Y la otra, Carlos, que hay que acompañarlo, es un término que se tiene que utilizar en la economía. Y hay que decirlo, ¿dónde está la disciplina fiscal? ¿Dónde está un presupuesto? ¿Dónde está lo que yo voy a gastar? ¿Cómo me rijo ante ese presupuesto para cumplir con lo que yo me comprometí a gastar? Entonces, no puede ser un cheque firmado sin nombre y sin monto, sino tiene que ser algo direccionado. Sí, no, además hay una inquietud que surge que cualquier modificación dentro del contexto de lo que es esta reforma, surge esa modificación por vía de una providencia administrativa, es decir, el Ejecutivo es el que toma la decisión, por ejemplo, de cambiar o establecer porcentajes. Sí, es correcto. Y finalmente todavía no sabemos qué porcentaje, qué sector afecta, cuáles rubros te puede incrementar. Y yo percibo como venezolano que en este momento, si tiene una buena intención, de todos modos es un desestímulo a la economía. Ahora, ustedes están comenzando a medir cómo al sector petrolero privado lo puede afectar. ¿Tienen algún cálculo, tienen algunos números en ese sentido? En este momento no lo tenemos, pero es algo que pusimos en la agenda para tratar de visualizar cuál era el impacto. Porque definitivamente nosotros, el grueso, somos contribuyentes especiales y absolutamente nos toca y apenas estamos recuperándonos. Apenas el 20% quizás está trabajando en la recuperación. Y de ese 20% no estamos trabajando a capacidad, sino con un 15, un 10, un 20% también de capacidad total. O sea, es un sector que está mermado por todos los Claro. los efectos ¿Y cómo, secundarios. Reinaldo, están ustedes también evaluando esta decisión también que se anunció recientemente de reducir un tanto, apenas del 85 al 73 el encaje legal? ¿Puede ser beneficioso? Sí, la buena intención se ve, pero todavía sigue siendo un porcentaje muy alto. Es bajo, se habla de que va a llevar la cartera por encima de 500 millones de dólares, pero esa cartera, esa reducción significa matemáticamente, en términos absolutos, algo como 217 millones que se agrega a la cartera. Y eso no es mucho. Eso no es mucho. Quizás es bueno para pequeños y medianos artesanos, comerciantes, Lo que llaman ahora emprendedores, en fin. Pero desde el punto de vista, nuestro sector es muy intenso en demanda de capital. 217 millones cualquier proyecto pequeño en la industria petrolera. ¿Cómo hacen ustedes en ese sentido? ¿Piden un financiamiento internacional para poder mantener la operatividad? Yo creo que en este momento el grueso de las empresas se están manteniendo con recursos acumulados, con liquidaciones de activos, etcétera. Realmente el acceso a financiamiento como lo tuvimos en el pasado, no, por el tema de las sanciones y también por las autosanciones.
porque nosotros no tenemos un mercado financiero que atienda la actividad petrolera, no en Venezuela. Sí, desde luego. Bueno, vamos a ver cómo se mueve, Reinaldo, la dinámica en el sector petrolero venezolano, a ver si las cosas se ven con mayor optimismo en este sentido. Le agradezco mucho que hayas estado con nosotros en la mañana de hoy. Nos vamos a una pausa, al retorno, arte y espectáculos en lo actual. Amigos, tengan todos muy buenos días. Por acá les saluda María Gabriela Rico y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que... Emisiones, visite nuestro canal en YouTube Televen TV. Y recuerden que las variantes del COVID-19 están en Venezuela, por eso, para fortalecer su salud, les recomendamos procurar una alimentación balanceada, ingerir abundante agua e infusiones de plantas medicinales. Desde hace un poco más de un año la vida nos cambió por completo, por eso tenga presente que no es bueno resistirse a esta nueva realidad. Hay que asimilarla con empatía y aceptación para garantizar una salud mental y un sistema inmune robusto. Y es muy importante que ante cualquier síntoma asociado al COVID-19 y sus variantes acuda de manera inmediata al médico. Ya sabe que es vital para preservar su salud. Bueno, ahora sí finalizamos nuestra primera emisión. Nos corresponde colocarnos el tapabocas, invitarlos a seguir en nuestra sintonía y mañana nosotros, después del himno nacional a las 6, con esta primera emisión.